Bendiciones y gracias nuevamente por estar sintonizando este estudio. Es de bendición el poder seguir meditando y estudiando en lo que la Biblia tiene para nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. En este caso vamos a empezar a ver el capítulo 4 de Apocalipsis. En este aspecto hemos visto hasta el día de hoy lo que es la historia de las iglesias. Vimos cómo es que cada una de estas iglesias representan una etapa en la época histórica, desde que se fundó la iglesia en el Pentecostés, bueno, en los tiempos de Jesús, hasta el día de hoy. Y vimos gran parte de estas iglesias de cómo es que unas iban prosperando, hacían cosas buenas y otras tenían faltas en contra de Dios, habían olvidado su primer amor, habían adoptado ideologías o doctrinas de otras partes y esto las hacía propensas a negar el verdadero mensaje de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, bueno, el último aspecto que vimos de las iglesias fue el mensaje a la Odisea. Esta iglesia es podría equipararse o compararse a la iglesia actual, es decir, aquella iglesia que ni es fría ni caliente, sino que es tibia. Y esa tibieza de corazón, esa tibieza de actitudes, obviamente los lleva o nos llevará a aquellos que no estemos bien cimentados, que si no llegamos a estar cimentados en la palabra, nos llevará a que Dios nos vomite de su boca. Y es algo muy fuerte porque esta palabra es técnicamente una advertencia, pero también un llamado al arrepentimiento verdadero y a que podamos nuevamente eh, ser partícipes de esa cena, de esa invitación que Dios nos hace. Recordemos que las últimas palabras del capítulo 3 eran una invitación del mismo Jesucristo hacia la iglesia diciéndole que está a la puerta y llama. Entonces, con ese mismo corazón, vemos que en estos últimos días así está la iglesia. Ahora, perdón, para poder continuar, vamos a ver ahora un panorama totalmente diferente a lo que estábamos estudiando en estos últimos días. Vimos principalmente la iglesia a manera de en la tierra, es decir, que vimos cómo era, cómo se desenvolvía, cómo se desarrollaba, pero ahora vamos a ver o mirar hacia el cielo, que es lo que nos habla el capítulo 4 de Apocalipsis, y así dice este capítulo, la adoración celestial. Antes de dar inicio a la lectura, vamos a acompáñame con una oración ahí desde donde te encuentres para darle gracias a Dios por este tiempo y que sea de bendición. Padre Celestial, te damos gracias porque en este día nos das la oportunidad nuevamente con tu Espíritu Santo de poder aprender más de tu palabra, de poder meditar en las enseñanzas que tienes para nosotros. Te pedimos que este estudio sea de bendición a aquellos que lo escuchen, a aquellos que lo sintonicen, que puedan ser edificados y que sea el Espíritu Santo obrando y hablando a cada uno de nosotros en lo personal. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a dar inicio a la lectura en Apocalipsis capítulo 4 y dice así la palabra de Dios, la adoración celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En esta parte observamos que después de que Juan se le fue anunciado el mensaje que debería de dar a las iglesias, se le hace ahora una invitación. Dice aquí que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía, sube acá. Recordemos que en la Biblia la puerta hace referencia también a nuestro Señor Jesucristo. Dice en los evangelios que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único a quien podemos recurrir para llegar ante la presencia del Padre, es decir, ante la presencia del mismo Dios. Es por eso que acá, de hecho, si tú tienes tu Biblia con las palabras de Jesús en rojo,
este pasaje en Apocalipsis 4, el versículo 1, donde dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es el mismo Jesús hablándole a Juan, expresándole esta invitación, y también lo podemos tomar de cierta manera como una invitación personal hacia nosotros, de que Él, al ser la puerta y al ser el único por el cual podemos entrar hacia la presencia de Dios, pues nos hace esa misma invitación de subir con Él. En este caso, Juan está haciendo la representación o está haciendo pues nos está narrando las cosas que van a suceder, es decir, esta adoración que hay en el cielo, pero que va a ser juntamente con la iglesia. Y esto lo vamos a ver a continuación. Dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esta parte que vamos a leer a continuación, o que estamos leyendo, no se narra solamente con cosas, es decir, Juan está intentando describirnos lo que vio y las cosas que con las que él puede identificarlas o que se le hacen muy similares a él en la tierra para describir esto, pero recordemos que lo que hay en el cielo es muy diferente a lo que hay aquí en la tierra. Son cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Inclusive cuando Pablo también fue arrebatado en el espíritu, se le revelaron muchas cosas de las cuales no podía describir. Y Juan, inclusive algunos profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel o Isaías, mencionan también estos aspectos que a nuestro parecer son imágenes muy difíciles de describir. Vamos a ver también aquí en lo que nos habla Juan de seres con alas, de visiones que tuvo que para nuestro entendimiento humano son muy difíciles de comprender, pero no significa que sean imposibles, sino que simplemente hoy en día con nuestro entendimiento no lo podríamos comprender del todo, pero aquí Juan nos da una idea de cómo es que se describen o cómo es que a lo que se parecen estas visiones que él tuvo. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta es que dice aquí en el versículo 2 que al instante yo estaba en el espíritu. Esta palabra de al instante quiere decir que es repentino, es decir, fue muy rápido. Esta porción también hace referencia de cierta manera a lo que es el rapto. Dice la Biblia en Tesalonicenses y en Corintios que el arrebatamiento va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso de al instante hace referencia un poco a esta porción de Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Corintios 15:51 y 52, que es donde la iglesia queda, pues es arrebatada, y de hecho a partir de este capítulo en adelante ya no se va a nombrar a la iglesia como se estuvo nombrando en los capítulos anteriores, sino que de a partir de acá se empieza a narrar tanto eventos en el cielo como en la tierra, pero en la tierra ya va a ser a partir de lo que es el juicio de Dios, la ira de Dios, derramada en aquellos que no quisieron aceptarle como su Salvador. Dice aquí que pues fue arrebatado en el espíritu. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y muy en claro es que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos, de darnos sabiduría, como dice en Juan 16:13, que Él es el que, cuando Él venga, Él es el que nos revelará todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de aquel que cree, que ha reconocido a Cristo como su Salvador, empiezan a hablarle a través de la palabra, obviamente, y empieza a manifestar todas esas cosas ocultas, es decir, todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, empieza a revelarlo poco a poco, y como hijos de Dios debemos estar dispuestos a aceptar este consejo, esta ayuda
Dice el Señor Jesucristo que este es el consolador del que Él hablaba y que estará con nosotros hasta el día en que nos reencontremos con Él. Entonces, es importante darle el lugar que se merece al Espíritu Santo. No es una energía, no es una cosa, es una persona y es alguien que nos está hablando diariamente. Otro aspecto que también podemos tomarle relevancia es que no debemos de contristarlo, no debemos de hacer, si ya Dios nos ha dado una revelación, un entendimiento, nos ha dicho que para aceptarlo es, para estar con Él hay que aceptarlo y para agradarle hay que obedecerle. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va diciendo día tras día en qué áreas debemos de obedecer, ir obedeciendo cada día más. Y si nosotros fallamos a esto, pues hacemos que el Espíritu Santo se entristezca y eso hace que también nuestro oído, nuestros ojos estén un poco dormidos ante sus palabras. Entonces no hagamos eso, hermanos, debemos de seguir atentos a la voz del Espíritu Santo. Y aquí es como también lo menciona en este pasaje, que es el mismo Espíritu quien llevó a Juan y ya estando en el Espíritu, pues le reveló todas estas cosas. Vamos a seguir adelante. En el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esa parte que estamos leyendo lo podemos relacionar con lo que dice en Ezequiel 1, 26 al 28. Ahorita no lo vamos a leer, pero de tarea igual te queda igual si gustas leer todo el capítulo 1 de Ezequiel y vas a ver cómo en estas partes se empieza a narrar eh, aspectos sobre seres vivientes llenos de ojos, con alas, con caras de ciertos animales. Entonces, como que todas estas cosas empiezan a darnos idea de que lo que allá hay en el cielo no se compara a nada de lo que hayamos visto aquí en la tierra. Podemos tratar de describirlo, pero no es lo mismo. Entonces solamente es para que nos demos una idea y tener en cuenta que estas referencias que hace, si bien se refiere a cosas de este mundo, pero no necesariamente tienen que ser lo mismo. Ahora, otro punto que también podemos destacar de esta parte es el hecho de las visiones que vemos, de que nos menciona aquí el apóstol Juan. Dice que lo primero que vio fue el trono. Aquí también podemos intentar hacer un poco de referencias a lo que también la Biblia ya ha mencionado acerca de estos elementos que se mencionan en el cielo. Dice que el trono de Dios representa la soberanía y el gobierno universal que Él tiene. Debemos de estar seguros y gozosos de que Dios no ha dejado de gobernar. A pesar de que en el mundo se vea mucha maldad, mucha destrucción, sabemos que el que tiene la última palabra y el último juicio definitivo es Dios. Y eso lo podemos leer también haciendo referencia al trono en Salmos 47:8, si gustas apuntar, en Salmos 97:2, Salmos 103:19 y como les mencionaba en el capítulo 1 de Ezequiel 26:28, donde se habla sobre el trono de Dios. También en Hebreos 1:3 y en Hebreos 12:2. Este trono hoy en día es el trono de gracia. Es el mismo trono que el apóstol Pablo nos insta a que busquemos que nos dirijamos hacia el trono de la gracia. Porque hoy en día tenemos esa oportunidad, ese regalo no merecido de poder pasar la eternidad junto a Él, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad, reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador y empecemos a buscarle en todo momento. Entonces, este trono es el que debemos de apelar y es el trono que se menciona que está en el cielo, el trono de justicia, el trono de soberanía. De aquí también podemos ver recalcados la Trinidad de Dios. Dios Espíritu Santo, que lo acabamos de mencionar en el versículo 2 y en el versículo 5. A Dios Padre en el versículo 3, que es esta figura que vio Juan acerca de que tenía aspecto de jaspe.
y al Hijo de Dios, que se hablará de él más adelante en el capítulo 5. Entonces la Trinidad se ve manifestada en este trono, para que reconozcamos igual la soberanía y el poder de Dios como un Dios trino. También otro aspecto que vamos a ver más adelante es cómo se le declara la santidad en este lugar, porque como bien lo dice el subtítulo que acabamos de leer, la adoración celestial. En este lugar se declara santo, 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 o sea, 3 veces, haciendo referencia igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algo que me llamó mucho la atención de este capítulo es ver eh, la estructura en la que menciona Juan sobre el trono. Dice que tenía jaspe, que tenía coralina. Estas son piedras preciosas y igual hay sus variaciones. Principalmente algunas son verdes, azuladas, rojas, color carmín. Pero el punto a lo que voy es que eh, esta manifestación tan colorida de Dios no solamente se refleja en el cielo, sino hoy en día en la creación también se ve manifestada esa creatividad y esa majestuosidad de que Dios es un Dios vivo, un Dios que le gusta tanto la creatividad, las cosas coloridas, y se ve manifestado en la creación. Voltea a ver en tu hogar, en los árboles, en las aves, tanto color en el cielo. Todas las cosas que Dios ha hecho son manifestación de su gloria, y eso también lo vemos aquí reflejado en el trono de Dios. Vemos aquí que un aspecto que podemos destacar, quizás como un paralelismo o que hace referencia, es la piedra de jaspe. La piedra de jaspe fue una de las últimas identificadas en el pectoral del sumo sacerdote. Eso viene en Éxodo 28:20. Y es la primera piedra que se encuentra en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Más adelante en este libro vamos a observarlo, es decir, en Apocalipsis, en el capítulo 21, se mencionan los cimientos que tiene esta Nueva Jerusalén, y uno de ellos es el jaspe. La piedra de cornalina es la sexta piedra de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y igual en el capítulo 21 lo puedes leer si gustas posteriormente. Es la primera en los cimientos la primera en los cimientos de la Nueva Jerusalén, y la primera que se vio en el muro de la Nueva Jerusalén. Esta, como les decía, es como un color rojizo, púrpura, entre esos tonos más fuertes. Perdón, era la sexta, me confundí, pero sí era de un tono rojizo, vivo. Y en este caso, esta piedra representaba a la primera tribu de Israel, que era la tribu de Rubén, que era el primogénito de Jacob. Aquí, un paralelismo que podemos hacer es que Cristo es el Hijo de Dios y es el primogénito de entre los muertos. Es decir, que todo lo que podamos analizar, quizás ver ciertas simbologías, si en dado caso podemos analizarlo con respecto a lo que ya está escrito en la Biblia, siempre, siempre nos tiene que dar luz hacia Jesucristo. Es decir, hacia la figura de Él, y entendamos que este libro también se trata de Él, no es de interpretación humana, sino que todo esto, todo este contraste, esta palabra, es para darle gloria a Él. Otro aspecto que podemos analizar de la visión que tuvo Juan es sobre el arco iris. Vemos aquí que el arco iris en el Antiguo Testamento representaba ese pacto que hizo Dios con Noé para recordarle que ya nunca más iba a destruir la tierra con agua, es decir, para inundarla, sino que ese pacto quedó a la perpetuidad. Y pues aquí también lo podemos como que referenciar o evidenciar. Pero hay algo curioso con esto. Este arco iris que menciona Juan que vio era de un color verde esmeralda. Imagínense, no sé, los rayos del sol cuando pasan por las nubes, como podemos ver esa luminosidad, esos rayos que se empiezan a esparcir a través del cielo. Más o menos así era la visión del arco que veía Juan. No era un arco iris de los 6 colores, pero es importante tomar consideración de esto. ¿Por qué lo decimos? Porque recordemos nuevamente que el trono también representa el juicio de Dios. Él es el único soberano.
Entonces, este trono, el arco iris, representando o recordándonos acerca del pacto que Dios hizo con Noé, nos recuerda que si bien Dios no va a traer juicio a la tierra con agua, pero ahora lo va a traer con fuego, y eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos, ver cómo es que el juicio de Dios se va a ver derramado, ya no con agua, sino ahora con fuego. Posteriormente vemos que bueno, acerca del arco iris, el color del trono, de este arco iris que era como verde esmeralda, y pues ver más, vamos a seguir leyendo también lo que sigue después de esta interpretación del trono. Dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos 24 tronos y estos 24 ancianos, muchos autores refieren a que hacen alusión a representación de la iglesia. Algunos mencionan que después aquí en Apocalipsis, después de la descripción del tiempo que pase la iglesia aquí en el mundo, vendrá el rapto. Una vez que se haya hecho el rapto, la iglesia estará en el cielo, o bueno, estará encontrándose con Jesucristo en las nubes. Es por eso que menciona aquí la interpretación de los ancianos alabándole alrededor del trono. Los ancianos, menciono nuevamente, algunos autores que creen que es la representación de las iglesias, de la iglesia de Jesucristo, en estos 24 ancianos. Y algo que me llamó la atención también de unas cosas que estoy investigando es que la palabra anciano no necesariamente se refiere a alguien viejito. En este contexto no necesariamente se significa alguien viejito así con su bastón y su barba y con canas, sino a alguien maduro, alguien que espiritualmente tiene bueno, espiritualmente es maduro, tiene un crecimiento pues ya constante, maduro en la fe, y pues no es cualquier persona, sino sí que alguien que ya ha adquirido mucha experiencia, mucha sabiduría de parte de Dios y que puede reflejar esa madurez espiritual. Entonces, nada más para tener ahí en consideración esto. También vemos que estos 24 ancianos están vestidos de blanco. Dice aquí en el versículo 4 que acabamos de leer, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Recordemos que las ropas blancas también representan la justicia de Dios, la justicia de Cristo. La Biblia dice que nos vistamos de estas vestiduras, que busquemos, que anhelemos que sea Cristo el que nos vista con estas vestiduras para no estar desnudos delante de su presencia. Estas vestiduras blancas representan la justicia, es decir, el pago que Cristo dio por nosotros y su justicia reflejada en nuestras vidas. Entonces, el hecho de que estos ancianos estén vestidos de esta forma, pues sí hace referencia a lo que podría ser la iglesia, ¿no? La iglesia está llamada a estar vestida con vestiduras blancas, y sin mancha, para que posteriormente pues esta iglesia, aquí de hecho en futuras referencias de este libro, la iglesia de Cristo ya va a ser la esposa. Entonces es por eso que se nos llama a ser llenos o estar vestidos con estas vestiduras blancas. Y las coronas de oro en sus cabezas. Estas coronas de oro no son coronas como de rey, o sea, como de las que vemos luego en datos históricos, que son coronas así súper adornadas, súper llenas de elementos, sino más bien como, sí, sí de oro, pero eran como esas tiaras quizás que se les daban a las personas que cumplían, en el caso de los Juegos Olímpicos o cosas así que recibían cierto mérito. Vendría a ser como lo referente hoy en día como una medalla, como algo que representa que llegaste a la meta, a la victoria. Entonces aquí estas coronas no son coronas de rey, pero sí son coronas que representan esa victoria. Y más adelante leemos, y del trono salían relámpagos, truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí también podemos ver las referencias acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Recordemos que el número 7 significa completo, o sí, que está, algo que está completo. Entonces aquí el espíritu, los 7 espíritus de Dios se refiere a la plenitud o lo completo del Espíritu Santo, todo los ministerios del Espíritu Santo, toda la totalidad del Espíritu Santo está aquí presente en el trono. Y ahora, para más referencias acerca del trono, de los relámpagos que salen aquí, igual vemos aquí que la figura de los tronos, relámpagos y truenos también se ve muy marcada a través de la Biblia. Aquí, en estos momentos en los que Dios se manifestó a su pueblo a través de este sonido, de estos relámpagos, lo podemos ver en Éxodo 19:16, en este mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 8, versículo 5, en el capítulo 11, versículo 19, en el capítulo 16, versículo 18, en Ezequiel 1:13 y en Apocalipsis 1:4. Aquí reitero nuevamente, los truenos, los relámpagos también, como están detrás del trono, aquí dice que aparecen detrás del trono, delante del trono, perdón, hace referencia también a ese juicio, que estas manifestaciones de truenos, relámpagos, hablan sobre la soberanía, la autoridad de Dios, es decir, el poder de Dios como el único soberano, el único juez justo que va a estar juzgando a partir de ahora a las naciones que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Ahora, más adelante podemos observar a las 4 criaturas que, bueno, vamos a ir por partes. Seguimos en el versículo 5, seguimos ahora en el 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por delante estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a detenernos aquí por un momento y analizar lo que acabamos de leer. Esa es la parte que les comentaba que puede causar un poco de conflicto porque nos tratamos de imaginar a estos seres y sí es curioso tratar de narrarlos así como lo dice la Biblia. Dice aquí primero, el mar de vidrio semejante al cristal. El mar representa la santidad y la justicia de Dios, llevando a la iglesia a su descanso, ya que ya no tiene que navegar por un mar impetuoso. Algo que me vino a la mente cuando leí esta parte es hacer la referencia entre el mar de hoy en día, cuando tú vas a la playa, o los que han tenido la oportunidad de ir a la playa y ver el mar, ven cómo se mueven las olas, cómo en cada momento va y viene una ola y empieza a jalar arena, a arrastrar más agua, y en tantito cuando cambia el clima, pues estas olas empiezan a alborotarse más. O sea, esa cantidad de agua en movimiento es impresionante, es algo que pues a mí me fascina mucho ver cómo se mueve el mar, cómo pues no tiene tal cual un curso, sino que se mueve para donde quiere, para donde choca con las rocas, empieza a regresarse. Y aquí, en contraste con lo que hay en el cielo, dice aquí que era un mar de vidrio. Dice un mar de vidrio semejante al cristal. Este mar refleja también, o sea, un cristal. Cuando tú ves algo cristalino, pues como que tienes que ver esa superficie que refleja la luz, ¿no? Para que digas, pues es cristalino, ¿no? Entonces refleja un mar totalmente en calma, totalmente apacible, si lo podrías llamar, que en ciertos momentos quizás se pueda notar, pero es muy difícil. Quizás yo creo que tendrías que estar a lo mejor lo más cercano que tus ojos pueden
anhelar, bueno, tratar de entenderlo, es cuando ves una piscina muy, muy grande y que no se mueve nada, o sea, que está todo planito. Quizás así podríamos tratar de entender a qué se refiere con un mar de vidrio, es decir, un mar que no está en constante movimiento, sino que está en completa quietud. Y es algo que pues representa un poco el contraste entre la vida de hoy en Cristo, que tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero allá en el cielo es un mar tranquilo, un mar en reposo, que pues nos da esa paz y esa seguridad de que la morada que Cristo está preparando para nosotros es de mucho gozo, de mucha, pues sí, que tú te puedas gozar en ese momento y decir gracias Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar. Ahora vamos más adelante con respecto a los cuatro seres vivientes. En esta porción muchos han narrado, inclusive que tiene cierta similitud de estas figuras con lo que representa Cristo en los evangelios. Y de cierta manera es cierto, porque vemos que estos cuatro seres vivientes dice que uno era semejante a un león. En el evangelio de Mateo, a Jesucristo se nos narra como el rey. El rey, aquí hace referencia también al león, el león de la tribu de Judá. Y este evangelio pues narra los hechos, dando a entender que Cristo es el rey de reyes y señor de señores, el único rey soberano. En el segundo evangelio, en el de Marcos, se narra a Jesucristo como el siervo. Y aquí la segunda figura era semejante a un becerro, es decir, a un animal que se utiliza para labores de trabajo, como sí, servidumbre, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que aquí igual el Evangelio puede narrarnos como Jesucristo, de cierta manera como el siervo. Y el tercero dice que tenía rostro de hombre. En el Evangelio de Lucas, a Jesús se le narra como el Hijo del Hombre. Muchas veces se hace uso de esa expresión y es el Evangelio que tiene más detalles acerca de la niñez, del nacimiento y la niñez de Jesucristo. Entonces narra un poco más su vida como hombre, su vida en reflejo a lo que es la humanidad. Y es así como que podríamos hacer la referencia aquí. Y el último dice que es semejante a un águila volando, que aquí ya es alusión a Jesucristo como Hijo de Dios, pues sí, aquel que vino del cielo y volvió hacia él. Entonces es el Hijo de Dios manifestado aquí y en victoria. Sobre todo mucha gente en todo el mundo asocia al águila y sobre todo volando como un símbolo de victoria, como un símbolo de alguien que está pues inclusive en la bandera de México podemos ver a este animal representado, ¿no? El águila, ¿no? Como esa pose victoriosa. Entonces es importante ver todo eso reflejado. Más adelante vemos aquí lo que ellos están en todo momento haciendo. Dice que estos seres dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. O sea, aquí yo creo que empieza la parte más grande de esta porción, porque hace alusión a lo que dice sobre la adoración celestial, y es lo que tú y yo vamos a estar haciendo por la eternidad, alabando y glorificando al único que es digno. De hecho, más adelante vamos a leer que los ancianos arrojan sus coronas delante de él, porque solamente él es digno de usar una corona, solamente él es digno de ser reconocido por todo lo que ha hecho por la creación, por nuestra salvación, por la redención, por todo. Entonces, algo que podemos observar aquí, este, el, en esta parte. Vamos, como les mencionaba, aquí ya se menciona la santidad de Dios tres veces porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas criaturas que alaban a Dios hacen eco de lo que Jesucristo dijo de sí mismo, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, que lo vemos referenciado en esta parte donde les dicen al que fue, el que es y el que ha de venir. Y también el que era, el que es y el que ha de venir en el versículo 8. Y más adelante vemos, en el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, aquí por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echando sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, nada más ver esta imagen. Hoy en día yo sé que tú puedes ir a la iglesia, puedes adorar desde tu casa y poder vivir la presencia de Dios, poder estar en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Pero también aquí Juan nos está dando una imagen de lo que va a ser eso mismo, pero allá. Esto podríamos decirle que es como hoy en día que vivimos adorando a Dios, es una antesala, es una preparación a lo que viviremos allá por la eternidad. Entonces, si tú te gozas cuando alabas, cuando cantas, así no cantes bonito o ante los oídos de las personas no tengas una melodiosa voz, pero ese corazón arrepentido, ese corazón de gratitud, ese corazón reconociendo genuinamente que es Dios el único que debe de ser alabado y exaltado por todo lo que ha hecho, con ese mismo anhelo y sentir, vamos a estar allá alabándole día y noche. Aquí dice por los siglos de los siglos. Y es una experiencia en verdad que yo te invito, hermano, y quizás tú eras de los que a lo mejor vas y en el tiempo de alabanza estás así con los brazos cruzados, o como que pensando qué voy a hacer ahorita saliendo del servicio, o qué voy a hacer cuando acabe la alabanza, o empiezas a pensar en muchas otras cosas. Yo te invito a que de ahora en adelante empieces a buscar y adorar a Dios con este mismo sentir que se nos narra en Apocalipsis 4, declarándole que solamente Él es santo, que solamente Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Dice, por todo lo que es, por todo lo que creó y por su voluntad, porque todas las cosas que fueron creadas y existen fueron por causa de Él. Si tú estás hoy en día, teniendo a la mano alimento, a tu familia, amigos, un trabajo, y aunque no lo tengas, pero si tienes vida, si tienes aliento de vida, tienes la oportunidad de declarar con tu boca que solamente Dios es santo y que nada de lo que está en este mundo se compara a lo que vamos a estar haciendo allá en la eternidad. Entonces yo te agradezco por ese tiempo que tomaste para compartir juntos este estudio y espero que en las siguientes ocasiones podamos seguir alabando y gozándonos porque Dios es el único ser digno el único de ser alabado, y aquí Jesucristo es el centro principal. Esta parte escritural, a pesar de que hay cosas que no podemos entender del todo como los seres vivientes o la descripción del trono, pero lo que sí queda muy en claro es que al que alaban y al que se alaba y al que se honra por toda la eternidad es a Jesucristo, al único que es digno de ser el único que es digno de ser alabado, de ser glorificado por todo lo que ha hecho. Padre, te damos gracias por este estudio. Espero que sea de bendición para aquellos que los escuchen, aquellas personas que lo escuchen. Te pido que nuestro corazón esté al alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón en todo momento y en todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, y que los corazones sean llenos de tu palabra y llenos de tu presencia en esta hora. Bendito seas por todos los siglos, porque tú eres el que eras, el que eres y el que ha de venir. En el nombre de Jesús. Amén.